Un informe sobre la vida de los presos inmigrantes en Estados Unidos. Existe una América de la que no se habla en las noticias. No está en los mapas, pero tiene un código postal en el infierno. Son cárceles dentro de cárceles, mundos de concreto y alambre de púas donde el tiempo se pudre y los sueños van a morir. Hoy les traigo la historia de uno de esos lugares y de cómo un simple informe, una fría lista de nombres, se convirtió en el grito desesperado de un hombre que ya no tenía nada que perder. Esta no es una estadística, es la crónica de cómo descubrí que, a veces, la única forma de encontrar humanidad es buscarla en el corazón mismo de la inhumanidad. Mi nombre es Tomás Mendoza, soy periodista, o al menos eso creía. Durante 15 años, mi mundo fue la redacción de un importante periódico en la Ciudad de México. Mi especialidad eran los reportajes de investigación, esos que sacuden a la sociedad y destapan la corrupción. Me enorgullecía de mi objetividad, de mi frialdad. Veía el dolor ajeno como un dato, una pieza más en el rompecabezas de una buena historia. Me llamaban el cirujano de las palabras porque diseccionaba la miseria humana sin mancharme las manos. Creía que el poder de la verdad estaba en exponerla, sin importar el costo para aquellos a los que entrevistaba. Era un idealista cínico, un hombre que pensaba que había visto todo lo que había que ver sobre la miseria humana, hasta que un editor me asignó lo que parecía un trabajo rutinario: viajar al sur de Texas para investigar y redactar un informe exhaustivo sobre las condiciones de vida en los centros de detención para inmigrantes. Para mí, era solo otro título, otro encargo. Iba a contar jaulas. No sabía que una de ellas encerraría una historia que me perseguiría para siempre. El centro de detención del condado de Sterling era exactamente lo que me esperaba. Un complejo low slung de color beige, rodeado por una valla de alambre de púas que brillaba bajo un sol despiadado. El aire olía a polvo y desinfectante barato. Tras días de negociaciones, me concedieron acceso supervisado. Mi guía era un agente de la oficina del sheriff, un tipo con bigote y una mirada de hielo que parecía medirme desde el primer segundo. Mientras caminábamos por pasillos interminables, el ruido era un martilleo constante, portazos metálicos, llaves chirriando, el eco vacío de cientos de voces en idiomas que no lograba descifrar. Era el sonido de la desesperación institucionalizada. Yo tomaba notas frenéticas, buscando el ángulo, la frase perfecta. Veía rostros tras los barrotes, pero para mí solo eran sujetos, casos de estudio. Hasta que llegamos al módulo D, en la celda 12, un hombre estaba sentado en el borde de su litera, con la espalda recta y la mirada fija en la pared. No parecía derrotado, sino concentrado. Sus manos, callosas y fuertes, estaban quietas sobre sus rodillas. Lo llamaré Mateo. Su nombre real es otra de las cosas que guardo como un secreto sagrado. Mientras el agente daba su monólogo sobre instalaciones que cumplen con los estándares, mis ojos se encontraron con los de Mateo. No había súplica en ellos, ni ira. Había una lucidez tan profunda que resultó desconcertante. Era como si él fuera el observador y yo, el espectáculo. El agente, notando mi distracción, soltó un comentario burlón. Ese es de los callados. Lleva meses así. Ni pide nada. Esa indiferencia, esa cosificación, fue la primera grieta en mi armadura de periodista objetivo. Alguien le había arrancado la voz y a nadie parecía importarle. Al día siguiente, durante otra ronda, pasé de nuevo por la celda de Mateo. Esta vez no estaba solo. Con un lápiz diminuto, casi un resto, estaba dibujando algo en la pared, usando el yeso desportillado como si fuera un lienzo. Al acercarme con disimulo, pude verlo. Era un mapa increíblemente detallado de un pueblo. Reconocí la iglesia, la plaza central, las calles de tierra. Era un lugar que parecía sacado de la memoria más pura, y en una esquina había escrito una fecha y unas coordenadas GPS. No eran números al azar, eran precisos. ¿Por qué un hombre privado de libertad, en lugar de rayar consignas o nombres, dibujaría un mapa de su pueblo con la precisión de un cartógrafo? Aquello no era un pasatiempo, era un mensaje, era un acto de resistencia. Esperé a que la gente se distrajera hablando por su radio. Me acerqué a los barrotes, lo suficiente para ser escuchado en un susurro. «Es San Miguel Toltepec, ¿verdad?», dije, nombrando el pueblo que creía reconocer de un reportaje anterior en Puebla. Mateo ni siquiera se inmutó, no me miró. Siguió dibujando, pero sus labios se movieron.
Y lo que salió de ellos no fue una confirmación ni una negación. Fue una pregunta que me heló la sangre. ¿Usted es el periodista, el que escribe el informe? Asentí, sin aliento. Él continuó, con una voz ronca por el desuso, pero firme. Entonces anote esto. No soy Mateo López. Me llamo Javier Ríos, y no estoy aquí por cruzar el río. Estoy aquí porque intenté salvar a mi hija. En ese momento, el suelo de concreto pareció ceder bajo mis pies. Todo mi reportaje, mis suposiciones se desmoronaron. No estaba frente a un inmigrante indocumentado, más. Estaba frente a un hombre con un nombre, una historia y un secreto que había enterrado bajo una identidad falsa. A partir de ese momento, mi investigación ya no fue sobre el centro de detención. Fue sobre Javier Ríos. Usando mis contactos, desde la lejanía y con extremo cuidado, comencé a desentrañar su historia. Javier no era un campesino. Había sido maestro de escuela en su pueblo, un hombre respetado. Su hija, Lucía, de 9 años, había desarrollado una rara enfermedad cardíaca. El tratamiento era carísimo, inalcanzable en México con un sueldo de maestro. La venta de todo lo que tenían no fue suficiente. Un coyote le ofreció un trabajo rápido para pagar la deuda, llevar un paquete a través de la frontera. Javier sabía lo que eso significaba, pero era la única moneda de cambio que tenía, su libertad, por la vida de su hija. Lo arrestaron en un checkpoint interior. Para proteger a su familia de represalias del cártel que lo reclutó, asumió la identidad de un compañero de celda que había fallecido en el viaje, Mateo López. Prefirió la deportación segura como Mateo a arriesgarse a que su familia sufriera las consecuencias de que la verdad saliera a la luz. El mapa en la pared no era un recuerdo nostálgico, era una promesa. Era el lugar al que prometió regresar para ver a su hija crecer. En mi siguiente visita, logré pasarle una nota escondida. Le conté lo que había descubierto. Le dije que sabía quién era realmente. Esa noche recibí un correo electrónico de una cuenta anónima. Era de la esposa de Javier, siguiendo las instrucciones que él le había hecho llegar a través de un compañero que fue liberado. Adjuntaba fotos, Javier con su toga de graduación, Javier abrazando a una niña pequeña y sonriente en un parque, y la última, una imagen actual de Lucía, pálida pero con una sonrisa valiente, en un hospital. El mensaje decía: ella está estable. El tratamiento funciona. Gracias a lo que él hizo. Él no sabe esta última foto. Por favor, dígaselo. Es lo único que pide. Llevar esa foto impresa a la celda de Javier fue el acto más pesado y significativo de mi vida. Cuando se la deslicé entre los barrotes y él vio a su hija, no con la mirada de enferma de hace meses, sino con una chispa de vida, el hombre estoico se quebró. Sus hombros temblaron y un sonido gutural, ahogado, salió de su garganta. No era llanto de derrota. Era el alivio agonizante de un padre que, tras meses en la oscuridad, veía un solo rayo de luz. La verdad emocional era simple y devastadora. Detrás del número de deportación, del alias, había un amor de padre tan feroz que era capaz de borrarse a sí mismo del mapa con tal de que su hija viviera. Y entonces me enfrenté a mi propio abismo. Tenía en mis manos la historia perfecta. Maestro mexicano se hace pasar por otro para salvar a su hija. Un titular de portada. Podría exponer todo: la corrupción del sistema, la desesperación que lleva a la gente a trabajar para los cárteles, la tragedia humana. Pero hacerlo significaba firmar la sentencia de muerte de Javier. El cártel no perdona a quienes hablan. Su familia en México estaría en peligro. Publicar la verdad sería un acto de egoísmo periodístico, un sacrificio humano en el altar de un gran reportaje. Pero callar ¿no era ser cómplice de un sistema que lo trituraría y lo deportaría como un número sin rostro? Mi objetividad se hizo añicos. ¿Era yo un mensajero neutral o me había convertido, sin quererlo, en un actor en la vida de este hombre? ¿Dónde terminaba mi deber con la verdad y empezaba mi responsabilidad con la vida humana? Tomé la decisión más difícil de mi carrera. No escribiría la historia de Javier Ríos. No aún. En su lugar, usé toda mi influencia, todos mis contactos, para convertirlo en un caso de interés para una organización de derechos humanos que se especializaba en víctimas de trata y extorsión. Les pasé toda la información de forma anónima y confidencial. Abogados de alto nivel tomaron su caso, argumentando que era una víctima de trata laboral forzada por un grupo criminal, no un delincuente. Mi informe final sobre el centro de detención fue publicado. Era duro, crítico, pero el nombre de Mateo solo aparecía como una nota al pie.
una estadística más. Había escrito la verdad sobre el sistema, pero había protegido la verdad sobre el hombre. La consecuencia fue que por primera vez no me sentí orgulloso de una publicación. Me sentí aliviado. Había cambiado una primicia por una posibilidad. La posibilidad de que un padre volviera a abrazar a su hija. El proceso fue lento, tortuoso. Javier permaneció meses más en detención mientras su caso se resolvía. Finalmente, un juez, conmovido por la evidencia presentada por los abogados, concedió una suspensión de la deportación y le otorgó un estatus temporal de protección mientras se investigaba su denuncia como víctima. No fue la libertad, pero fue un respiro. Fue trasladado a un centro de acogida. La última vez que supe de él, a través de su abogado, estaba trabajando legalmente en un taller, y lo más importante, podía hablar por videollamada con Lucía todos los días. Su verdadera identidad sigue siendo un secreto guardado por unos pocos. Su batalla legal no ha terminado, pero su humanidad le fue devuelta. Ya no es un fantasma en el sistema. Yo ya no soy el cirujano de las palabras. Dejé el periódico. Ahora trabajo como escritor independiente, colaborando con organizaciones sin fines de lucro. Ya no busco los titulares. Busco las historias que merecen ser contadas sin destruir vidas. Aprendí que la verdad más profunda a menudo no está en lo que se expone, sino en lo que se protege. Que la empatía no es una debilidad para un periodista, sino la herramienta más precisa para entender el mundo. Javier Ríos no solo me dio su historia, me devolvió mi humanidad. Me enseñó que detrás de cada informe, de cada estadística sobre presos inmigrantes, hay un universo de amor, pérdida y una resistencia silenciosa que ningún reportaje puede capturar por completo. Esta experiencia me dejó una certeza. El sistema de detención no solo encarcela cuerpos, encarcela historias. Las borra, las mezcla, las convierte en polvo. Nuestra obligación moral como sociedad y como individuos no es solo preguntar ¿por qué están aquí?, sino ¿quiénes son realmente? La justicia no puede ser un proceso en serie. Debe tener la capacidad de inclinarse y escuchar el susurro entre los barrotes, de ver el mapa dibujado en la pared, porque la frontera entre el bien y el mal, entre el héroe y el criminal, a veces es tan delgada como el filo de un lápiz de contrabando. Si la historia de Javier te hizo sentir algo, rabia, tristeza, esperanza, no la dejes pasar. No dejes que se convierta en otro eco en el pasillo de un lugar olvidado. Suscríbete a Los Archivos de la Frontera, porque aquí no mostramos estadísticas, contamos vidas, y porque detrás de cada frontera hay una historia que nadie vio. Ayúdanos a seguir encontrándolas. Únete a esta comunidad y convirtámonos juntos en los testigos de lo que el mundo prefiere ignorar.